Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Copaso, nuestra corporación, en nuestro afán de también fomentar la participación social y conocer personas en la región, en la comuna, incluso a lo mejor en el país, que han hecho también de esto una forma también de trabajar y ejecutar algunos proyectos, ideas, innovación, vamos a hablar hoy día. Tengo el honor de presentar a Emilio Ricci, psicólogo de nacionalidad italiana-chilena, se ha especializado en el área clínica y de comunidad, tiene también magíster en terapia familiar, también vasta experiencia en el área de la investigación, en el área de la psicología. Actualmente se desarrolla en la Universidad Católica del Norte como director de la plataforma de innovación social, y por ahí vamos a ir hablando ya en este conversatorio, que pertenece al Centro de Investigación de la Universidad Católica del Norte y desarrolla talentos de la misma universidad. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Emilio. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias. Le doy la palabra antes de empezar. Muchas gracias, Néstor. Obviamente un gran saludo a Copaso, una corporación obviamente que genera esa participación social. Bueno, y también obviamente a quien le siguen especialmente, y un gusto poder compartir algunas ideas respecto a aquello que ya has indicado especialmente. ¿Me faltó algo? Digamos, aquí los títulos están de más. Yo creo que el ámbito más importante es finalmente los objetivos, aquello que nos mueven, los sueños, nuestras dificultades y eventualmente aquellos elementos más esenciales respecto al encuentro de las personas, ¿no? En un ámbito más social, especialmente respecto a aquello que me ha animado desde pequeño, ¿no? En cuanto decidir eventualmente por una formación más humanista y sin duda centrada en un deseo obviamente de comprender el desarrollo de las personas y luego dedicarme de lleno especialmente a no solamente comprender, sino tratar de apoyar procesos creativos en los cuales el desarrollo de las personas sea el elemento fundante, ¿no? Para todas las instituciones, especialmente aquellas que trabajan en formación, como es el caso de nuestra Universidad Católica del Norte. Emilio, para empezar, quisiera conocer un poquito sobre tu motivación, por qué llegaste a Chile y a la ciudad, a la perla del norte, Antofagasta. Ya, digamos, interesante obviamente la pregunta de ese análisis, digamos, a veces digamos, las inquietudes nos mueven directamente en enfrentar las fronteras. Como bien habías indicado, yo soy italo-chileno y por ende tengo parte de mi sangre, mi madre era chilena, y en mi formación en Italia, uno de los elementos que sin duda nos llamaban a considerar, obviamente, eran los espacios futuros de trabajo. Y Europa, obviamente, hablo de los años 90, siglo pasado, ya muy pasado para algunos, pero sin duda muy presente respecto a aquello que fue mi obrar, especialmente de las decisiones. Europa aquello que tiene fundamentalmente es un proceso muy adelantado para muchas culturas del tercer mundo, así considerados, pero con poca creatividad, al menos respecto a aquello que me interesaba. Y realicé muchas acciones de vinculación en América Latina, me instalé en Bolivia y en ese proceso, hablo de los años 2000, digamos el término y el inicio del milenio especialmente. Y en el 2005, 2004, 2003 tuve algunas experiencias en Chile, invitado por algunas universidades, en donde una de estas, la Universidad Católica del Norte, me invitaba en ciertos momentos. Y sobre esa invitación luego hubo una invitación un poco más formal en los cuales sin duda respondía a mis inquietudes. En ningún caso la búsqueda de una grande ciudad, por ejemplo, Chile en algún modo reconocido por Santiago y finalmente termina por ser ese el elemento, pero siempre me han gustado ciudades pequeñas, a distancia, y obviamente modelos de personas en los cuales tú puedas convivir y no finalmente sufrir aquello que es el ajetreo, la polución y cuánta otra cosa que las grandes metrópolis traen aparejado muchas veces escondidos o transparentados como el desarrollo completo de las personas. Me interesa
pesa más obviamente la naturaleza, y obviamente en ese momento, hablo de los 2005 especialmente, ¿no? El tiempo ha pasado, pero sin duda es una ciudad que tiene muchos elementos importantes, atractivos especialmente para ese convivir, los cuales en ese momento con mi esposa, mis hijos muy pequeñitos, en algún modo deseábamos obviamente en esa calidad de vida, en algún modo acompañarlos. Y otro elemento que sin duda acompaña ese proceso son las condiciones en las cuales la misma región siempre ha generado, ¿no? Vivir en el desierto más árido del mundo, condiciones completamente de sobrevivencia, pero con muchas riquezas desconocidas para sus propios habitantes, a nivel nacional también. Por más que tengamos en San Pedro de Atacama el primer espacio, obviamente, de turismo internacional reconocido mundialmente, pero muy desconocido a nivel regional y desgraciadamente poco en algún modo defendido por los mismos habitantes, tal vez porque hay más conmutados o eventualmente porque esta nació siendo un espacio más de un campamento minero y así reconocido, y olvidando completamente todo aquello que son los ámbitos culturales. Digamos, esos son los elementos que en algún modo me han incentivado obviamente a aceptar esa primera invitación y luego a formalizar obviamente un proyecto y un proceso de vida profesional, pero también afectivo especialmente, que me vincula muchísimo a esta región. Y aquí hay otro elemento distintivo, que son las casualidades de la vida para algunos, pero para muchos no son casualidades, especialmente del ámbito de la psicología clínica en particular. Mi madre nació aquí en Antofagasta. Y ese elemento, obviamente, de descubrir las raíces de mi madre son, en algún modo, un vínculo importante respecto a una raíz que en algún modo puedo redescubrir viviendo y en algún modo conociendo el territorio. Visto en pasado, porque obviamente la psicología trabaja muchísimo respecto a esos elementos de introspección, análisis, reproceso, detención de la acción para obviamente replantearte y poder obviamente conectar un proceso de transformación intencionada respecto a la honestidad de las personas. Todos esos elementos, bueno, las circunstancias finalmente que sumaron acciones, decisiones y finalmente mi satisfacción de haber decidido en ese momento. Difícil situación obviamente en la decisión, porque finalmente no solo era mi decisión, sino aquello que iba a vincular a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, una transformación importante cultural. Mi esposa es boliviana y mis hijos obviamente con esta doble y triple nacionalidad que finalmente los vincula a ser más ciudadanos del mundo, especialmente moviéndose entre Italia, entre Bolivia y también entre Chile. Condiciones culturales que también son importantes tal vez luego considerar, ¿no? Respecto a aquellos elementos históricos finalmente hacen de estas naciones muchas veces más beligerantes y no en una condición de real, digamos, acción colaborativa de transformación de los espacios, más allá de las fronteras especialmente. Emilio, bueno, uno de los motivos fue como reencontrarte con una parte familiar, ¿cierto?, de Chile, con la raíz de la madre. Digamos, eso fue más secundario, porque ¿más digamos, sí, efectivamente, porque nos vino buscando obviamente las raíces, digamos, lo principal era finalmente una condición laboral, especialmente en Bolivia en los años 2003, 2004, 2005 fueron momentos muy álgidos en Bolivia especialmente. Hubo una ruptura obviamente de la legitimidad del gobierno en ese momento de Sánchez Lozada, el cual obviamente hubo una salida importante de todo el aparataje político, más o menos aquello que casi se vivió aquí en Chile el año pasado y este año, especialmente respecto a esa inestabilidad política, social y cultural. Y esos elementos también fueron considerados respecto a esa decisión. Pero también respecto a ese, digamos, curiosidad especialmente, ¿no? Como ciudadanos del mundo, obviamente con ciertas raíces culturales que sin duda hacen mi interés, obviamente, de seguir amplificando el proceso, los cuales la formación mía en mi decisión profesional ha sido, ¿no? Como terapeuta familiar especialmente necesitamos conocer aquello que son los elementos más propios de las personas, de las culturas, para acompañar procesos que muchas veces son dolorosos. Transformaciones sociales, culturales, familias, rupturas, divorcios, pérdida de hijos, pérdida de parejas y cuánta otra cosa que finalmente el mundo vive constantemente en ese momento más todavía, sobre todo las depresiones en los cuales en este contexto cultural hemos estado en algún modo compenetrado mucho más. Justamente en esa línea te quería preguntar, al llegar a Chile y con estos desafíos profesionales, ¿cuáles fueron principalmente los que se presentaron en términos de la psicología o la salud mental?
Sí, mira, digamos, aquí hay un elemento que es contextual. En ese momento, 2005, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte estaba, digamos, integrando una unidad de terapia familiar, y aquello que se deseaba instalar especialmente un proceso formativo que llevara, obviamente, elementos de aporte a la formación misma, pero también al proceso de atención de pacientes y familias. Y sobre eso, obviamente, en esos años, digamos, Antofagasta ha tenido muchos elementos, digamos, de salud mental, ¿no? que impactan. En ese momento había un nivel importante de suicidios, mucha vulneración de derechos, muchas condiciones sociales, culturales, condiciones obviamente de vida familiar con graves, digamos, carencias de todo tipo, y obviamente la observación, pero también el acompañamiento de cómo intervenir en procesos de los cuales la atención de profesional, obviamente en salud mental, no sea solamente el dar recetas, porque finalmente se conoce el psicólogo como el recetario de todas las acciones, lo sabe todo y obviamente interviene sobre todo. Y eso no es tan verdad, digamos. La atención clínica, especialmente honesta, de un psicólogo como un teórico de la conducta, es aportar especialmente a generar condiciones para el bienestar de las personas, evitando eventualmente todos aquellos elementos que eventualmente puedan ser disruptivos, destructivos, especialmente para la persona, su desarrollo y todo aquello que finalmente hace de nosotros seres sociales. Esos elementos son aquellos que finalmente se definen especialmente respecto a los elementos de prevención. Eso es el ámbito finalmente en los cuales me formé y sobre los que siempre he defendido. Yo no defiendo la psicología, defiendo especialmente a las personas en cuanto a la intervención de un profesional de la conducta puede aportar. Y eso obviamente trae también aparejado muchas reflexiones importantes respecto al posicionamiento de esas profesiones que en algún modo deben ser muy atentas y con una necesidad constante de actualizar los elementos teóricos que sustentan obviamente sus visiones en los momentos de atender y eventualmente de acompañar procesos de todo tipo, con jóvenes, con niños, con parejas, con familias, con ancianos, con delincuentes, y eventualmente con todos esos actores que finalmente muchos no quisieran ni siquiera encontrarse en la vida, pero siempre son personas. Ese elemento finalmente es el que en ese proceso clínico se defiende, y sobre eso obviamente hemos ido formando a estudiantes y finalmente se han transformado en colegas nuestros ya profesionales, pero también una psicología actualizada respecto a otros ámbitos en los cuales se van integrando, y finalmente luego seguramente hablaremos que va sobre el ámbito de la innovación social. Sí, justamente actualmente eres director de la plataforma de innovación social de la UCN, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí quería que nos contara un poquito de qué se trata. Hay un modelo que también que lo puedes decir de alguna forma lo maneja. Cuéntanos un poquito sobre eso para que sí, perfecto. Mira, ahí hay otro elemento sin duda que es también distintivo, ¿no? Digamos, la región de Antofagasta, todas las regiones de Chile finalmente lo tienen, ¿no? Que son los fondos de innovación a la competitividad regional, que implican especialmente recursos que son inyectados, en algún modo uno participa como concurso, obviamente, pero sin duda el objetivo es aquello, ¿no? Generar procesos en los cuales haya un crecimiento, desarrollo productivo eventualmente, en donde el know-how, obviamente, del conocimiento teórico de las universidades pueda ser aplicado en la región, y sobre eso traer obviamente sustentamiento, desarrollo, crecimiento en investigación y aplicación en esos procesos de desarrollo. En los 2013, digamos, ya de un tiempo en los cuales estábamos trabajando en psicología clínica especialmente, pero también hay otro ámbito que es también mi especialidad, que es la psicología comunitaria, que trabaja mucho más especialmente respecto a esa atención con las comunidades. También la terapia familiar, que sin duda es el ámbito que más defiende especialmente el ámbito de trabajar sobre el recurso de las personas. En ese momento nosotros ideamos y analizamos, digamos, la actuación de un modelo triple hélice y de adaptarlo a las necesidades de la región de Antofagasta, y sobre eso llevarlo especialmente a trabajar con comunidades en procesos en algún modo que pudieran ser de aporte al desarrollo de las comunidades. En ese momento nuestro objetivo de FIC, especialmente objetivo general, era generar las condiciones para
las confianzas entre instituciones. Ese es el objetivo general. Y obviamente es muy disruptivo, porque uno dice, bueno, ¿cómo es? Yo necesito resultados, no confianza. Si no hay confianza, no hay resultados, o eventualmente los resultados son más disruptivos, es decir, se generan obviamente competitividades y finalmente, y competición especialmente, y no los elementos distintivos de las confianzas, que es la colaboración. Por más que es declarado y dado por descontado, no es tan así respecto a esos procesos, porque eso pone en discusión también los modelos económicos que han sustentado este país, pero también el mundo, ¿no? Un neoliberalismo casi desenfrenado respecto al interés especialmente de las personas, naturalmente de generar una buena condición económica y sobre eso estar satisfecho en la vida. Pero eso ha traído aparejado condiciones sociales, culturales que han sido más disruptivas. Vivimos encerrados en casas, pagamos muchos millones eventualmente aquellos que los tienen en alarmas. Vieresur los llama todos los días para decirle que ahora ya tienen la nueva alarma, van a poder mandarle, qué sé yo, aire comprimido, los van a llamar, los gatos no los van a molestar, digamos, una serie de elementos de los cuales pareciera que estamos más vinculados, hasta el gobierno de turno, en guerras desenfrenadas de todo tipo. Y ese elemento también es un elemento contextual hacia el bienestar de las personas. Es decir, si vivimos catapultados en un proceso en donde nos defendemos de todo, hemos perdido las confianzas. Y las confianzas socialmente para construir espacios de colaboración en los cuales el desarrollo sea especialmente el objetivo fundamental y el económico el medio para llegar a eso. Y al parecer que las cosas son al revés. El medio es cualquier cosa social, cultural, porque el objetivo fundamental es tener mucho dinero en el bolsillo, y vaya a ver todos los ejemplos que, digamos, podemos encontrar en ese momento. En ese instante, 2014 hablo, ideamos ese FIC, lo postulamos y lo adjudicamos. Nos pusimos en contacto, obviamente curiosos obviamente de la teoría, en cuanto a cuánto los modelos de la triple hélice que implican el espacio de pertenencia y de reconocimiento de la experticia, de la academia, de la empresa y el Estado, porque eso finalmente hace la triple hélice, reconoce la experticia de esas instituciones que en la era de desarrollo industrial especialmente había un eje prioritario, una dualidad muy clara y muy definida, el aporte de la empresa, la gran empresa especialmente, con una relación importante con el Estado, que finalmente es lo que se da hasta nuestros días. Es decir, el gran empresariado es el que motiva al Estado, indicándole cuáles son las acciones que debería tomar un Estado finalmente si quiere desarrollo. Y los estados en el sur del mundo muchas veces llevan aparejados esos procesos, en donde la academia muchas veces está de espalda a todas estas instituciones y muchas veces dedicado a su experticia, que es la formación y la investigación. Y sobre eso, sus investigaciones muy pocas veces son aplicadas, muchas veces son teorizadas, pero con poco, digamos, cercanía o traspaso a las comunidades para que puedan en algún modo utilizar ese know-how, en algún modo un crecimiento constante, una relación de reconocimiento del compromiso, pero también del aporte, los cuales los recursos de las comunidades puedan ser intencionados. Y aquí viene el otro elemento que es distintivo, que es la innovación social que aparece respecto a eso, porque el modelo AAA es un modelo de desarrollo. En cambio, la innovación social es un modelo que implica especialmente el mejoramiento, obviamente el objetivo fundamental es el bienestar de las personas, y se activa en una condición muy particular. Dice la teoría, se activa la innovación social cuando las instituciones, la academia, el Estado, especialmente el Estado y la empresa, no están resolviendo esas necesidades prioritarias que las comunidades necesitan resolver. No porque las instituciones son malas o eventualmente no les interesa, sino porque tienen otras prioridades. ¿Y qué hacen las comunidades? Como toda persona creativa en alguna necesidad, bueno, la resuelve. Y muchas veces sucede que esos resultados, digamos, esos procesos creativos, con mucha resiliencia sin duda, son tan creativos que en algún modo no solamente resuelve una puntual necesidad, sino pueden ser causa especialmente de un crecimiento y eventualmente de un proceso de maduración y escalamiento a otras
tipo de acciones, políticas públicas eventualmente, o emprendimientos de cualquier tipo en los cuales uno pueda encontrarse. ¿Y qué hace en ese proceso la academia? Lo que hace es trabajar a través de ese elemento distintivo de participación, de colaboración con las instituciones públicas y privadas, generando una visibilización acabada, dirigida especialmente para que esos núcleos, que así nosotros definimos, puedan de algún modo no solamente catapultar el proceso, sino también transformar acciones que en algún modo puedan tener más credibilidad, confianza y recursos para que esos procesos puedan en algún modo desarrollarse. Y aquí viene el otro elemento distintivo. Trabajando en la región de Antofagasta nos parecía, y sin duda lo continuamos a decir, que ya hay una estrategia regional de innovación que desgraciadamente son casi desconocidas para las comunidades, para las instituciones que finalmente están ahí pero no son utilizadas porque no hay bajadas o eventualmente creativamente no han sido utilizadas coherentemente. Declarando la innovación, la estrategia regional de innovación, esas áreas, nosotros utilizamos esas líneas especialmente declaradas: turismo de intereses especiales, el turismo astronómico, el turismo gastronómico, todo aquello que es la generación, especialmente respecto a la ecoconstrucción, todo aquello que es finalmente la búsqueda de nuevas energías renovables no convencionales capaces de resolver cuestiones, todo aquello que es la generación y búsqueda de agua a través de elementos que pudieran catapultar o eventualmente atraer a través de atrapar nieblas, especialmente para obviamente generar condiciones en las cuales esos elementos pudieran ser distintivos. Eso fue nuestro primer accionar 2014 y sobre eso obviamente hay mucha historia y muchos resultados, algunos muy interesantes, otros que han ido ampliamente en reconocimiento a nivel regional, nacional y también internacional, y otros procesos que acompañados desde la Universidad Católica del Norte se han transformado, digamos, en procesos creativos en los cuales hemos ido obviamente fundamentando otros procesos como es la formación continua, la investigación aplicada, la generación obviamente de información que en algún modo pueda ser pertinente para las comunidades a través de talleres, seminarios, y finalmente la creación de una revista científica de divulgación, especialmente innovación social. A nivel mundial, por ejemplo, revistas de innovación social existen dos a nivel mundial. Una en el País Vasco, en España, en Europa, y la segunda, la nuestra, aquí en la región de Antofagasta. Así de emergente está la innovación social a nivel científico, pero sin duda es un elemento sumamente creativo que es el accionar especialmente a nivel mundial de un despertar respecto a esos procesos. Y durante la pandemia esos ámbitos son los que más se han, digamos, difundido, generado y eventualmente despertado atenciones. Eso, líneas muy generales respecto a ese proceso que hemos ido llevando. Emilio, bueno, una de las cosas que a lo mejor ha costado un poco es bajar a lo mejor la información a las comunidades, lo que tú decías, ¿no? Como que el plan regional de innovación sea como más conocido, algo así. Mira, aquí hay muchos temas que en algún modo que son importantes de considerar. Chile desgraciadamente lee poco, digamos, no hay un interés por la lectura porque los tiempos han cambiado, porque leerse un libro ya no es tan interesante como, qué sé yo, tener un tablet o eventualmente cualquier red social en los cuales con un WhatsApp, 2 palabras, 3 palabras, 300 palabras eventualmente uno va a utilizar y muchas palabras ya en algún modo no gustan. Ese es un tema importante que va respecto a la educación, es decir, cómo se está y cómo se ha ido educando la población en Chile, las nuevas generaciones, especialmente la cultura, obviamente, de la curiosidad, y eso implica no solamente, en Chile tienen este lema, ¿no? El saludo a la bandera, es decir, he creado, digamos, la respuesta, aquí está, ya la está, y ¿quién la usa? Bueno, búsquenla si quieren utilizarla, más que una generación colaborativa, porque es el ámbito fundamentalmente que hace la diferencia, es decir, cómo las instituciones asumen responsablemente aquello que es la tarea obviamente de generar las nuevas generaciones, especialmente que van a ser los líderes del mañana. Pero si los líderes del mañana hoy día los tratamos como si fueran delincuentes o eventualmente lo último que eventualmente uno puede considerar como una posibilidad, entonces estamos claros que se perdió el rumbo, y perdiéndose el rumbo
todos los diagnósticos, todas las investigaciones están puestas en cuanto a bibliotecas, escafales y cuanta otra cosa, que finalmente no hay bajadas, y bajadas que sean creativas, es decir, documentos que la apropiación social de la cultura finalmente pueda ser más plausible, más cercana, más que alejada, especialmente porque para eventualmente leerse un paper uno debe ser doctor, un magíster o eventualmente tener una formación adecuada para entender obviamente un lenguaje que tiene su exigencia. El problema es que debiéramos haber trabajado también al revés, cómo transformamos a las comunidades y transformar en el sentido más honesto de la palabra, en los cuales no dirigir la transformación, sino acompañar especialmente aquello que son los sueños. Es decir, basta ver Mejillones, Tocopilla, Calama, tal, digamos, cada uno de los 9 municipios de la región son muy diferentes unos de otros, pero pareciera que se trata de homologar a todos que tienen las mismas necesidades y las mismas condiciones, y no es verdad. Es decir, no son las mismas condiciones, porque nos llegan las mismas condiciones y obviamente los aportes de las diferentes instituciones, los cuales se ha ido indicando. Pero también aquí hay una tarea importante de cómo, obviamente, un modelo político también hace la diferencia, a propósito, obviamente, de ese despertar y, obviamente, la búsqueda de aquello que van a ser finalmente los constituyentes que van a tener que pensar, definir eventualmente qué es lo que se quiere para ese país, especialmente respecto a un Estado de Derecho, donde el bienestar debe ser declarado y eventualmente un Estado subsidiario también debe ser claro respecto a cuáles son los ejes honestos en los cuales acompañar y no vender obviamente espacios en donde las comunidades muchas veces sufren el desaliento especialmente de vivir en zona de sacrificio, en donde el resto de Chile declara obviamente que vivimos en las mejores condiciones porque el PIB de la región de Antofagasta es el PIB de Inglaterra. Pero en la micro realidad esas cosas no es así, digamos, hay mucha diversidad, muchas dificultades sociales en donde esta torta económica sin duda también trae aparejado esos procesos. Y aquello que buscan las personas fundamentalmente es dinero fácil y rápido. Es decir, aquello que es el proceso de transformación implica generaciones. Trabajar en innovación social implica también todos esos análisis en los cuales en ese momento obviamente parecieran demasiado declarados filosóficamente, tal vez o culturalmente, o con una ambición más de una utopía que finalmente pareciera que dejó de estar. Pero hay un elemento importante. Si es que no transformamos las nuevas generaciones, especialmente dándoles esperanzas, yo creo que el mundo va a tener graves dificultades, especialmente respecto a transformar coherentemente un Estado a más allá de una línea política ideológica eventualmente que finalmente ha traído aparejado estos enfrentamientos que las comunidades ya están muy cansadas de escuchar porque no creen ni a unos ni a otros, especialmente respecto a aquello que ha ido ocurriendo. La tarea de la academia, y aquí respondo especialmente cuál digamos, pudiera ser las bajadas, es acompañar esos procesos, entender lo que está aconteciendo, aportar obviamente a las tomas de decisiones, a las políticas públicas, no dirigiendo las respuestas, sino declarando aquello que la academia es capaz de observar en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo en donde las políticas públicas finalmente necesitan dar cuenta de respuestas inmediatas, es decir, a un año un FIC eventualmente necesita resultados. Nosotros lo dijimos desde el inicio, imposible tener resultados de ese tipo de emprendimiento, en desarrollo, porque la teoría ya lo dice, digamos, hay necesidad de más o menos 3 años en donde hay un valle de la muerte que deben pasar cada uno de esos emprendimientos, que muchas veces están aparejados con esas 3 F en inglés, pero aquí traducida especialmente es los recursos, los míos, los de los amigos y de los tontos que creen nuestras ideas. Y de eso en 3 años desaparecen, porque ya los tontos ya no creen, tú te has perdido todo el dinero de tu empresa y ya la familia no quiere más porque ya se vendió el último televisor donde podían generar recursos. Y aquí es la transformación. La tarea de la institución es para indicar que el capital perdido, eventualmente así declarado, debe ser un capital que finalmente pueda afianzar procesos de transformación. De otro modo, vamos a tener muchas declaraciones de intenciones y desgraciadamente muchos proyectos que nacen en un año. Basta ver un ejercicio, cuántos restaurantes se han abierto en un año y cuántos los mismos restaurantes se han cerrado porque la gestión no funcionó, cambió de nombre 3, 4 veces, pero sigue siendo más de lo mismo. Es decir, no alcanza obviamente a emerger.
porque los errores eventualmente son respecto a una idea genial que debiera tener no solamente una idea genial, sino la coherencia respecto a si es el momento para emprender, desarrollarse, si es que no tengo aparejado confianzas que aporten a través de una estrategia regional de innovación con una bajada clara que dice, ¿saben qué? Hay recursos para eso y esos recursos estarán por, qué sé yo, 5, 10, 20 años, pero no solamente para pocos, sino para todos. Y para que esos todos puedan estar, necesitamos muchas manos que estén obviamente colaborando y no compitiendo. Uh-huh. Y aquí viene la cosa más dura, que se sigue compitiendo y poco colaborando. Uh-huh. En este mismo mezquino capítulo has podido ver varios proyectos innovadores. ¿Nos podrías contar de algunos exitosos que lo podemos compartir hoy día y a través de este medio que conversar, hablarles para que lo puedan conocer? Perfecto, mira, hablar de proyectos exitosos hay que ser muy, muy atentos para que eso no pueda causar eventualmente un impacto negativo respecto a aquello que llamamos exitoso. Digamos, porque aquí hay una definición previa, especialmente cuáles son los elementos que finalmente nosotros hemos ido buscando, porque una cosa es declarar innovaciones y otra cosa es dónde están las innovaciones. Y muchas veces las innovaciones las vamos a encontrar, porque eso es finalmente el ser humano, la creatividad del ser humano, que en los momentos de dificultades donde se activan esos elementos que son en esa genialidad de respuestas a condiciones en las cuales antes uno no pensó. Digamos, ahí hay un elemento importante a considerar. Pero también hay otros elementos que son distintivos, que son las capacidades de algunas personas, de algunos individuos que en ciertos momentos tienen y pueden sobre todo desarrollar. Uno es el liderazgo, el segundo es la capacidad de generar confianza, pero también de atraer confianza. Es decir, son personas en las cuales uno ve y le gustaría estar con ellas porque tienen algo que en algún modo despierta una cierta curiosidad positiva, ¿no? Una atracción que en algún modo genera. Un segundo elemento, bueno, un tercio y un cuarto elemento es finalmente esa capacidad de trabajar en equipo, es decir, capacidad de liderar y creer en otros, más que yo soy el que resuelvo todo lo que necesito, sino dar y compartir esos procesos. Y un tercero, digamos, y este quinto finalmente que suma es la capacidad finalmente de enfrentar las dificultades en una resiliencia absoluta, es decir, la resiliencia y la capacidad de entender mis problemas, no quedarme con esos problemas y encontrar respuestas diferentes más que sentarme a llorar porque todo me ocurre a mí. Y sabemos que en muchos momentos en los cuales uno pierde toda la confianza de los demás en uno mismo. Seré yo que en algún modo nací con una cruz y sobre eso nunca vamos a salir. Nací pobre, voy a quedarme pobre. Y la pobreza no es la pobreza económica para entenderse, la pobreza es la incapacidad eventualmente de pensar que uno sí puede resolver cosas de los cuales obviamente hay otros elementos que se activan y que pueden ser distintivos. Y ahí sí ya puedo dar alguna información respecto a esos elementos en los cuales que son distintivos, especialmente en la región de Antofagasta. Hemos tenido muchos casos. Mira, uno que es el que más respeto, digamos, de los que más respeto porque hay una historia de vida detrás de aquello. En Caleta Buena está el restaurante La Normita. Sí. La historia de La Normita es una historia de constante resiliencia, pero una resiliencia tan positiva que muchos desconocen especialmente. Es decir, cuando uno llega, si es que van, aquí invito a todos aquellos que eventualmente quieran visitar, digamos aquí de pasada, Alexis Sánchez cuando llega aquí a Chile y a la región, llega donde La Normita porque es su lugar de generación, de vínculo, de carga de energía para llegar a Tocopilla o salir de Tocopilla, son los dos ámbitos. Y muchas veces La Normita es su interlocutora, digamos, los periodistas la llaman a ella para saber cuándo llega Alexis porque saben que va a llegar ahí y muchas veces la van a esperar, pero aparte obviamente del detalle, Tocopilla es una caleta rural y por ende ni agua ni energía se encuentran en el espacio territorial, pero si llegan a donde La Normita, ella tiene un vergel alrededor de su restaurante. Y ese vergel no es porque el agua que en algún modo uno en casa, en Antofagasta, en Taltada, donde se quiere encontrar en la zona urbana, tiene porque paga o porque finalmente la posee. Esa agua es directamente un agua de reciclaje.
y un agua de reciclaje que finalmente ha transformado un espacio que es completamente lejano de cualquier posibilidad de tener plantas y un vergel en un espacio donde la salinidad sin duda es un elemento distintivo que en algún modo lo hace más peculiar. Y todo así, ese espacio sí tiene esas condiciones. Además de tener obviamente un restaurante que es dedicado a la alimentación. Y aquí hay otro elemento distintivo, es decir, aquellos que trabajan en la alimentación implican un bienestar a las personas, es decir, cocinar para otras personas de los cuales uno se espera que gusten aquello que he cocinado, pero que las personas se vayan bien. No se vayan mal porque pagaron mucho, sino se vayan bien porque son satisfechos de pagar algo que sienten que hace la diferencia. Y en la Normita se encuentra aquello. Trabajamos en un proyecto en donde tiene una generación fotovoltaica con una empresa internacional, de los cuales compartimos ese modelo triple hélice de vinculación para, digamos, desarrollar un proceso que pudiera en algún modo ser emblemático para la caleta, pero también pueda ser en algún modo un elemento distintivo en los cuales se pueda replicar. Cualquier caleta puede replicar el modelo. Desgraciadamente que para replicarlo necesitamos gente que pueda trabajar sobre aquello. Ese, digamos, uno de los núcleos en los cuales más, digamos, está en sintonía respecto a este proceso. Un segundo, muy conocido obviamente en la región de Antofagasta, es Budeo, por un proceso obviamente que han ido desarrollando en el tiempo, historias de vida de jóvenes, ya adultos especialmente, con un amor importante hacia aquello que es el deporte náutico, de deslizamiento en la ola, pero capaces de, en resiliencia, de captar obviamente lo más importante que tiene esta región, olas de clase mundial para aquellos que hacen obviamente ese deporte de bodyboard y obviamente de surf. Y sobre esas olas de clase mundial implican que a nivel mundial las olas son envidiadas porque no existen esas olas en otras partes del mundo, pero a nivel local son desconocidas, porque finalmente aquello que queremos en ese espacio es playas con arena, porque eso es lo más bello que puede tener una playa. Y eso es un error, porque lo que hace es traspasar especialmente elementos naturales propios de la región que tienen sus características y que en algunos pueden desarrollarse. Con ellas les acompañamos para hacer una pasantía en Islas Canarias. Islas Canarias tiene elementos muy similares a la región de Antofagasta, no porque obviamente es una isla, sino por las condiciones rocosas de las cuales está confinada Islas Canarias. Islas Canarias recibe 5 millones de turistas al año, aquellos que se envidiarían especialmente. En Antofagasta recibe 500.000 más o menos en las mejores de las épocas. Ahora estamos obviamente en una baja absoluta, pero sin duda aquí el elemento distintivo es cómo se hace para transformar un espacio que en algún modo puede ser considerado como un campamento minero a un espacio en donde el turismo pueda ser sin duda relevante. Y aquí viene la segunda pregunta que en algún modo aparece en la estrategia de regional de innovación. Si se declara turismo de intereses especiales, ¿cómo se trabaja entonces para que las personas entiendan qué significa turismo de intereses especiales? Por condiciones propias de la región, en donde se visibilizan los elementos distintivos diferentes y no similares a otros países. No es necesario hacerse una Torre Eiffel aquí en Antofagasta para que la gente venga, sino al revés. Visibilizar aquellos elementos que son propios. Es decir, esta es una de las pocas ciudades que tiene 4 elementos monumentales importantes, ¿no? Como parques nacionales, desconocidos casi por el 90% de la misma comunidad de la región y de la ciudad especialmente, ¿no? Y eso habla muy mal de esos procesos. Aquí tiene 2 elementos. Un tercero en San Pedro de Atacama, Pangea, que finalmente ellos han ido trabajando la materialidad en busca obviamente de reapropiación de la utilización de todo aquello que es el uso de las herramientas, pero de los instrumentos en los cuales en épocas prehistóricas y en los cuales hispánicas también se integraron especialmente respecto al uso de la materialidad. Y ellos han ido obviamente diseminando en la ciudad una búsqueda especialmente de recuperación de esos elementos distintivos. Otro en María Elena, Pimiento Tour, especialmente respecto a la búsqueda de un elemento que sea distintivo en el último campamento minero y salitrera de Chile especialmente, pero también con ese interés a la búsqueda de elementos que en algún modo puedan ser de transformación.
Otro elemento importante, digamos, como eje distintivo es en Caleta Indígena. Hay una planta de reciclaje que se está creando ahora último, que hemos acompañado y que estamos muy orgullosos que en algún modo se pueda generar, especialmente por aquello que es el compromiso en un espacio en donde sí se puede en algún modo transformar una población que en algún modo uno pueda declarar vulnerable, pero no reconocer realmente las competencias, especialmente de vivir en espacios que son prístinos. Otro aquí en Antofagasta, Pujón, que tiene elementos muy importantes respecto al reciclaje de todo aquello que es el caucho, digamos, de los neumáticos, los cuales están en desuso, y aquí hay un elemento importante, especialmente de impacto. Un elemento distintivo también Antofagasta Rechangueando, que es un proyecto importante de recalificación, de uso, de participación ciudadana, en gobernanza, de la apropiación del espacio, especialmente aquello que sea más cercano al ámbito de el ámbito de las playas especialmente, ¿no? Todas esas acciones que son elementos que cruzan en lo social, en lo cultural, en la apropiación nuevamente, pero también la participación ciudadana, porque ese es el elemento distintivo de la innovación social, es un bienestar de las personas, en los cuales no es solamente para mí la satisfacción, sino para todos aquellos que en algún modo quieran soñar junto conmigo. Y ese elemento finalmente es el que puede ser, obviamente porque condicionar esa obligación aquí, un elemento que aporta a las personas a ser más sensibles con su entorno, pero no el entorno natural solamente para defenderlo del ser humano que es destructivo en todo, sino al revés, para ser parte del ser humano de ese elemento natural que es propio nuestro, es decir, es el regocijo del momento de ocio, digamos, de la tranquilidad, el poder despertarme en un día de pandemia y poder observar el mar, sentirme tan feliz, no porque la pandemia me está matando, sino porque sí hay otro día en los cuales sin duda uno puede regocijarse por lo más mínimo que es el vivir, el poder respirar. Por más que vivimos un espacio, obviamente, como decía anteriormente, en zona de sacrificio, que finalmente es necesario nuevamente defender de todo aquello que en algún modo pueda ser precariedad absoluta para aquello que dice, mire, no me interesa, le voy a dar muchos millones, pero finalmente estamos destruyendo no solamente la naturaleza, sino la capacidad de pensar de cómo transformar nuestras vidas. Esa es la tarea obviamente de la academia y obviamente es uno de los elementos que siempre han motivado mi trabajo aquí en Antofagasta. Emilio, en esa misma línea, bueno, somos una región, como dicen a lo mejor, con muchas zonas de sacrificio, hay recursos sustentables. ¿Cómo se está trabajando eso a nivel de innovación social? Mira, me parece, lo estabas tocando recién, me parece súper interesante poder ahondar un poquito. Mira, en este momento yo creo que las condiciones ya se han transformado. ¿Sí? Antes eran ilusos aquellos que entraban en el ámbito de la innovación social, hoy día no son solamente son paladines y son los líderes finalmente en donde los países a nivel mundial lo están realizando. ¿Sí? Los objetivos de desarrollo sostenible declarados por la ONU, que un elemento sin duda a reconsiderar es que si tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, aquello que es los objetivos 2030, es porque los objetivos del milenio hasta el 2015 se debían haber cumplido y no se cumplieron. Digamos, aquí hay un elemento en algún modo que hace la transformación, especialmente porque tenemos esos objetivos de desarrollo que se transformaron, ¿no? Objetivos del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, especialmente por aquello. Es decir, una firma de todos los países que en algún modo participan en la Organización Mundial de Naciones Unidas implica especialmente acciones colaborativas, pero también de atención importante a la protección medioambiental. Y esa protección medioambiental implica también protección de los mares, protección y obviamente acompañamiento de las personas, especialmente para un mejoramiento de su calidad de vida, su bienestar, una integración importante respecto a la participación en cuanto al cuidado de la naturaleza, al cuidado de los niños, al cuidado de las mujeres, a la integración, a las políticas públicas, una serie de elementos que finalmente hacen que este proceso en algún modo tenga mayor sentido y mayor coherencia. Y eso implica que en ese momento sí hay más condiciones, especialmente para transitar de lleno en acciones en las cuales sin duda no puede ser el resultado de una persona que finalmente se activó, sino de un Estado finalmente colaborativo con otras instituciones privadas, la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, las academias, las universidades, que sobre eso estamos llamadas éticamente, pero también moralmente a hacer esas transformaciones.
Y eso implica que sí se puede realizar, pero hay que, bueno, a través de ustedes también, ¿no? Socializarlo, integrarlo, discutirlo, preguntarse, porque obviamente no son utopías, eventualmente, si es que tienen bajadas que sean coherentes. Llegan a ser utopías cuando uno dice, mire, voy a disminuir mi basura, no los kilos de basura que cada ciudadano en Antofagasta está girando diariamente, y sobre eso voy a estar feliz, o la voy a diferenciar. Pero tú la diferencias si al vertedero llega lo mismo, llegan todos juntitos y finalmente aumenta. Digamos, aquí la idea es disminuir especialmente elementos que vayan a intoxicar no solamente la tierra, sino nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Es decir, esos elementos de diálogo, de atención, no porque somos responsables, sino porque somos corresponsables. Porque hay otros responsables que sin duda están llamados con mayor fuerza a responder a esos elementos, y esos son las grandes empresas, pero también el Estado, especialmente respecto a políticas públicas que sean coherentes, no solamente poniendo obviamente fin a acciones, sino transformando ciertas acciones en las cuales es posible mejorar ese bienestar. Y eso obviamente es una discusión que se debe generar y continuar a realizar. Es una tarea de todos, y en ese último quinquenio especialmente mucho más intensificado de cuanto antes. Aquí hay muchos líderes a nivel mundial que finalmente se han activado especialmente respecto a esos procesos. Pero insisto, hay una transformación que no puede estar de lado. Es decir, una cosa es proteger la naturaleza y otra bien diferente es protejamos a las personas con la naturaleza, que es finalmente mi interés especialmente. No quiero poner más barreras a los elementos naturales, sino guiar a las personas para que a través del elemento natural se puedan reencontrar a sí mismas, reencontrar a sus hijos, a sí mismos, enfrentar un cáncer, una enfermedad terminal eventualmente, todo aquello que puede ser lo más disruptivo y eventualmente precario en la vida de las personas. En un momento lo tocaste, que este cambio, este despertar social en nuestro país, vienen desafíos, ¿cierto? Vienen desafíos de cambio, vienen expectativas, vienen esperanzas, confianza a lo mejor también, en cierta medida. ¿Cuáles son los desafíos que puedes visualizar en lo que es la innovación social, por un lado? Y una segunda pregunta es, ¿cómo lo ves a nivel ya personal como académico? ¿Qué desafíos se pueden visualizar tanto en individual como en lo social? Una pregunta muy amplia, y quien tiene una respuesta así unívoca o dicotómica, no es un sí o un no. Digamos, no, una reflexión. Sí, no, sin duda, te la voy a dar. Si va sobre aquello que despierta la misma pregunta. Es decir, un estallido social implicó aquello que declararon eventualmente algunas pancartas finalmente, ¿no? El despertar. Más que el despertar, fue el término de un ciclo. Es decir, se terminó un ciclo, y eso implica una excepcionalidad absoluta en los cuales las transformaciones que se desean y que se deben actuar son y serán y deben ser diferentes a aquellas que eventualmente el gobierno actual o cualquier eventualmente institución esté pensando a resolver. Le voy a inyectar más recursos, porque no son los más recursos los que se deben inyectar, sino es preguntarse qué es lo que queremos para la nueva, digamos, transformación del país. Digamos, sí se cumplió el ciclo, digamos, esa constitución ya no da para más, no solamente porque fue creada en un cierto momento político, social y cultural, sino que finalmente ya no responde a las necesidades especialmente de su comunidad absoluta, ¿no? Las nuevas generaciones, las viejas, las más ancianas, y sobre eso una transformación que trae aparejado una condición de curiosidad y una curiosidad que en algún modo debe ser acompañada. Aquí tal vez te voy a dar la segunda respuesta que en algún modo puede hacer. Una nueva constitución, cuidado, no es una nueva constitución. Tenemos que esperar a que finalmente se definan aquellos que van a ser los constituyentes, aquellos que deberán representar especialmente en ámbitos muy amplios una transformación del espacio cultural y social, en donde todos los ámbitos finalmente puedan hablar, decidir y finalmente pactar un proceso. Error sería que los políticos de siempre llegaran a tomar la misma decisión finalmente porque quieren de algún modo adjudicar o tener cercano obviamente respuestas.
Yo creo que el error es dar más de lo mismo. La transformación implica aquello. Las nuevas generaciones quieren un proceso completamente diferente, ¿no? Una calidad de formación diferente, pero también una universidad abierta para todos. Yo sobre eso tengo mis aprensiones, ¿no? Una universidad puede ser abierta para todos, pero no todos tienen las mismas capacidades de enfrentar un proceso formativo. Y eso implica, obviamente, desde el punto de vista académico, una tensión de transformación, especialmente del proceso formativo mismo. Es decir, necesitamos que las universidades formen competencias, y competencias especialmente en aquello que son las competencias genéricas, es decir, la capacidad de trabajar en equipo, interdisciplinario especialmente, la tolerancia a la frustración, el liderazgo, la capacidad de utilizar la teoría y aplicarla a una realidad. Y la última parte, que es la más fundamental, es preparar hacia nuevas profesiones que en este momento no existen. Eso es una transformación en la cual este país y esta región en algún modo debería estar planteándose. Pero si no hablamos, si no nos encontramos, difícilmente vamos a poder transitar sobre aquello. Es decir, esas son las tareas especialmente de las universidades. Pero las universidades no para guiar la transformación, sino acompañar transformaciones, que es bien diferente. Y acompañarla significa que debemos estar atentos respecto a aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y un error importante sería copiar más de lo mismo. Aquello que está sucediendo en Alemania, por ejemplo, tenemos que replicarlo tal cual acá en la región. Y eso es un error. Nosotros pensamos a elementos que se adaptan en ciertos elementos y otros elementos no se pueden adaptar. No porque vienen de afuera, sino porque los elementos culturales deben ser en algún modo más considerados y representativos para que ese actuar eventualmente pueda ser importante. Un bilingüismo implica obviamente otros idiomas, no solamente el inglés. Pero sabemos que el inglés es el idioma fundamental en donde las personas se pueden comunicar. Aprender un segundo idioma es bastante complicado. Aprender un tercero es más fácil respecto al primero. Aprender un tercero es mucho más fácil respecto a los dos primeros, porque ya es un ejercicio especialmente de ruptura o si quieres de cambio de acción en el proceso de comprensión, en los cuales el lenguaje, los elementos distintivos que hacen que las personas en algún modo, ciudadanos del mundo, entiendan que las mismas necesidades que tenemos en Antofagasta las tienen en Arica, las tienen en Punta Arenas, pero también en Turquía y en Irán y en Roma y en Francia y en Alemania y en Helsinki, donde quieras en la parte del mundo. Es decir, esta globalización implica también esos elementos. Pero también hay otro elemento que defendemos, que es la localización. Es decir, cuidado, elementos locales también deben ser aparejados y también defendidos para que esos elementos en algún modo puedan ser distintivos. Es decir, mejor una empanada que una pizza. En Antofagasta tal vez una empanada, o en Chile, pero no uno respecto al otro. Entonces, esos elementos culturales sin duda son importantes no perder, porque esos fundamentalmente son los elementos distintivos de los procesos de los cuales nos encontramos. Pero también respecto a una transformación cultural. La región de Antofagasta es una región multiétnica en este momento. Y esa multiétnica, entonces, la integración es un proceso los cuales debe considerar, en los cuales la bidireccional debe ser el elemento de integrar. Es decir, yo recibo, pero también respecto yo tengo que donar algo. Es decir, no estoy dando un espacio por nada. Estoy ganando muchos espacios. La llegada de diferentes grupos migratorios a la región ha implicado también colores que se han transformado, otros elementos culinarios que se han integrado y una transformación importante en la gastronomía de la región, y que lo hace distintivo. Es decir, esos elementos es una ganancia, siempre y cuando uno considera aquello que gano más que aquello que pierdo. Porque finalmente los nacionalismos terminan por generar esas disintonías que finalmente irrumpen en procesos que en algún modo son bélicos. Y este país ha tenido un proceso desde su emblema, alma te declara, ¿no? Toda la fuerza, finalmente la razón. Creo que la razón debiera ser elemento distintivo, sobre todo viniendo de la academia. Emilio, muchas gracias por toda la información que nos entregaste de la conversación. Yo creo que nos dejaste grandes desafíos con respecto a indagar algunos términos, conceptos, pero más que nada comprender al otro, hacer este trabajo comunitario también, de rescatar las potencialidades de las comunidades. Me transportaste varias veces a lugares como de los proyectos que nombraste,
Tengo la gracia de conocer la mayoría y que me alimentan también de dónde vienen. Me parece súper bueno el análisis también del contexto donde cada uno está realizado, así que te agradezco bastante la conversación, la información. La idea de nosotros es todo bajarlo a las comunidades, que esto lo pueda ver en las redes sociales. Queremos que ahora las plataformas, y en este formato actual en pandemia hay más tiempo como para revisar estas cápsulas, así que te agradezco bastante. Te quería dejar los últimos minutos para que tú pudieras dar un mensaje o una reflexión final. Sí, no, mira, muy agradecido, Néstor, obviamente del espacio, obviamente de ese intercambio de ideas, a Copaso especialmente por el trabajo que ustedes también están realizando, especialmente respecto a ese proceso de participación social, que me parece obviamente también es distintivo. Bueno, este cierre es, digamos, declarar aquello que para mí es muy importante, es decir, estamos terminando un año que ha sido muy difícil. El próximo no va a ser tan diferente respecto a esta excepcionalidad y sin duda apareja muchas dudas, dificultades sociales, económicas sobre todo, ¿no? Y mucha desesperanza. Declarar obviamente el espacio nuestro de la Plataforma de Innovación Social, que estamos a disposición. Nuestros procesos son de colaboración, especialmente de acompañamiento, pero también, digamos, augurar una feliz Navidad para todas las personas creyentes en particular modo, pero aquellos que tampoco no necesariamente creen, sino una feliz Navidad para reencontrarse en familia, para en algún modo enaltecerse respecto a las cosas esenciales que es la vida misma, digamos. Eso es el ámbito que se debiera defender, un espacio en donde se puede en algún modo alimentar de la afectividad, del amor especialmente, de ese intercambio afectivo que hace de las personas se sientan orgullosas de tener a alguien finalmente con quien encontrarse, más que desesperanzado en una soledad absoluta en donde el elemento social, porque somos socialmente, ¿no? una especie que necesita de los otros. Digamos, no somos autónomos, necesitamos a los demás para ser autónomos. Y en esa cercanía, búsqueda, transformación, es el augurio especialmente, ¿no? Y que el próximo 2021, que en esas condiciones, porque aquello que busca finalmente el ser humano, busca la confianza en aquellas cosas que puede contener y en algún modo puede saber aquello que va a acontecer. Y por eso es más fácil mirar hacia el pasado, porque el pasado que ya fue, digamos, es más cercano, porque sabemos todos los elementos en los cuales hemos enfrentado y nos da más certeza, más tranquilidades. Pero el futuro no existe. Es el presente que existe, y sobre ese presente finalmente es el augurio para que las personas, las comunidades, quien podrán de algún modo seguirlos, en algún modo se puedan reencontrar a sí mismos, no pensando obviamente las peores cosas que tienen o las mejores que van a poder tener, sino disfrutar aquellas mínimas cosas que hoy día finalmente son los que los hacen más ricos, no económicamente, sino afectivamente, porque tarde o temprano esas cosas no van a estar. Hay muchas promesas que hacen los padres a sus hijos, ¿no? Mañana vamos a hacer, nos vamos a divertir, te lo prometo. El problema es que, problema entre comillas, ¿no? Que los hijos crecen y el momento para divertirse fue ese momento cuando el hijo en algún modo lo pidió, lo encontró, eventualmente un padre pudo decir, bueno, en ese momento me detengo y me encuentro con mi familia, sobre todo en esos tiempos de excepcionalidad en los cuales la virtualidad, el elemento remoto han finalmente invadido nuestros espacios familiares y se han transformado en oficinas, muchos de ellos, ¿no? En donde nuestros hijos también han sufrido, en donde su casa, su espacio más afectivo se transformó en su escuela, en donde muchos sufrieron la escuela, una escuela disruptiva que no los dejó ni siquiera dormir, ¿no? Porque estaban detrás de ellos haciendo tarea y quizás cuánta otra cosa, más que haber disfrutado respecto a ese ámbito de creatividad. Esa es la invitación especialmente, reencontrarse con nuestros sueños y no dejarlos atrás, sino proyectarlos hacia el futuro. Y sobre eso, obviamente, encontrarse con grandes personas que tiene esta región, también este país, pero también en el mundo se van a encontrar con grandes líderes finalmente que sí, buscados, eventualmente van a encontrar líneas que pueden apoyar a ese proceso de transformación. Así que muchas felicidades a ustedes también, que disfruten su Navidad y el próximo año finalmente los esperamos que nos vengan a visitar, que será un gusto compartir ideas y acciones. Igual, Emilio, estás invitado también a otros conversatorios que vamos a realizar durante el 2021 y bueno, que nos puedas visitar en las redes sociales, también estamos en las plataformas para hacer difusión de la innovación social, en este caso que conversamos hoy día, que me parece
súper importante relevarlo. Así que muchas gracias, que tengas también una feliz Navidad. Muchas gracias. Para ti y tu familia. Que esté muy bien. Seguimos Emilio, en contacto. Un gran abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Adiós.